Yo les voy a hablar hoy de una manera un poco más detallada de lo que ya había abordado el profesor Edgar Cortés sobre el manual de certificación de discapacidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abordar para qué sirve este manual de certificación. Entonces, precisamente sirve para identificar la discapacidad, entendido como esa relación entre el sujeto y el entorno que evita o que limita las actividades de las personas y restringe su participación. Bueno, ¿para qué nos sirve el manual de certificación de discapacidad? Primero, nos sirve como un soporte para fines indemnizatorios. Nos sirve para la obtención de prestaciones económicas. Tercero, nos sirve para la emisión de incapacidades médicas temporales y mucho menos sirve para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Esto es un tema muy importante y queremos resaltarlo porque frente a procesos de actualización en los que ha participado el antes Ministerio de Protección Social, pues se presentaban ciertas confusiones frente a cuál sería la pertinencia del manual de certificación de discapacidad. Por eso consideramos resaltar estas 4 condiciones que nos ubican en que la persona que va a ser certificada a través de este manual va a ser solamente para certificar discapacidad. Ninguna de estas condiciones aplica a este instrumento. ¿Quiénes serían las personas que se certificarían como personas con discapacidad? Entonces, ahí estamos hablando de las personas que por su condición han tenido esas barreras para acceder a servicios, a beneficios y que han visto limitada sus actividades y su participación restringida. Entonces, incluiríamos ahí a las personas con discapacidad física, con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, mental y múltiple. ¿Quiénes son los actores que participan en el proceso de certificación de discapacidad? Entonces hay 3 actores claves. El primero son los solicitantes, que son las personas que voluntariamente deciden ingresar a hacer un proceso de certificación de discapacidad. O también puede ser en el caso de los niños sus representantes legales, que desde que el niño nace con una condición de discapacidad consideran pertinente que deben ingresar por esta ruta. Por otro lado están las instituciones de salud. Las instituciones de salud son esas entidades que brindan a las personas con discapacidad su planta física, pero también los profesionales de la salud que van a realizar el proceso. Y finalmente están los equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios se refiere a un grupo de profesionales que va a realizar el proceso de evaluación y por ende van a expedir la certificación. En este grupo de profesionales, viendo la realidad del país, consideramos que mínimo debe estar conformado por 3 profesionales. Puede ser de las carreras de medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología, enfermería o psicología. ¿Cómo se va a conformar los grupos? Dependiendo de las condiciones particulares de la persona con discapacidad. ¿Cuáles son las fases del proceso de certificación? Tenemos 3 fases: la fase de solicitud, la fase de evaluación y la fase propiamente de certificación. Entonces, en la fase de solicitud es cuando las personas voluntariamente, recuerdo, se acercan a una entidad de salud sin importar su aseguramiento de salud. O sea, cualquier persona en el territorio colombiano tenga el tipo que tenga de aseguramiento de salud, se puede acercar a cualquier entidad y de manera gratuita va a poder acceder al proceso de certificación. Eso es un proceso de autoidentificación, es para las personas que consideran pertinente, que se reconocen como personas con discapacidad y que necesitan que el Estado y las diferentes instituciones lo reconozcan como sujetos de derecho frente a un acceso a unos beneficios o a un servicio o una prestación.
Está la segunda fase, que es la fase de evaluación, y es una fase en la que se aplica el certificado, se aplica el formato de certificación. Este es un formato que, como ya han dicho anteriormente, está inspirado o tiene dentro de sus bases conceptuales la clasificación internacional de la discapacidad, del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Aquí es donde se van a reunir las personas, el equipo interdisciplinario, van a realizar una reunión del equipo en donde, evaluando las condiciones de la persona con discapacidad, emitirán el certificado. Y finalmente, el proceso que hemos denominado certificación es el proceso en el que la entidad, a través del profesional de salud, se acerca a la persona con discapacidad, entrega el certificado y a través de un espacio que lo hemos denominado consejería, la persona se le permite resolver todas las dudas que tenga frente a su certificado, se le explica cuál es su certificado, cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios a los que tiene acceso y pues digamos todo lo relacionado con el proceso administrativo, incluso pues si pudiéramos llegar en algún momento el proceso político que va detrás de la certificación. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? A través del ejercicio de la prueba piloto y todo este proceso que hemos venido desarrollando, se identificó que la certificación tiene una duración de 1 hora. Sin embargo, se ha pensado que en algunos casos específicos en donde por las condiciones particulares de la persona con discapacidad, porque no olviden que este proceso de certificación es indispensable que la persona esté en el lugar. No pueden, y en dado caso que la persona no pueda llegar a la entidad de salud, la entidad de salud debe garantizar un equipo de profesionales o un profesional que se desplace hasta donde está la persona con discapacidad. Es indispensable que esa persona esté. Entonces, en esos casos particulares, pues puede tomar más de 1 hora hasta 2 horas. Este es el formato de certificación, esta es la herramienta con la que se va a evaluar. Como les decíamos, es una herramienta electrónica. Es una herramienta que, digamos, de muy fácil acceso. La idea es que a través del Ministerio de Salud y Protección Social tenga libre distribución, que todas las entidades la puedan tener sin ningún inconveniente y no va a tener, digamos, limitaciones de algún programa específico o algo, o que esté en línea o que necesite, digamos, acceso a internet, sino que sencillamente todas las personas que tengan el certificado solamente con el uso de un computador lo pueden hacer, pueden acceder a él muy fácilmente. ¿Qué se ha pensado con este certificado? Que sea una herramienta fácil, de fácil aplicación, de fácil acceso, tiene una información básica que, digamos, cualquier profesional de salud que tenga experiencia en discapacidad y de manera ideal pueda tener acceso a la formación en esta herramienta, fácilmente lo va a poder diligenciar sin ningún inconveniente y no se va a convertir en una barrera, sino en un facilitador. ¿Cuáles son los componentes de esta herramienta? Entonces, hemos identificado unos componentes, 6 componentes grandes, como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ustedes van a encontrar frente a su formulario, aunque yo sé que un grupo muy grande de las personas que están aquí ya lo conocen. Por un lado están los datos personales, que es lo que tiene pues cualquier formulario que le permite, digamos, registrar la información del solicitante y, en el caso de los niños, de su representante legal también. Tiene una relación de la historia clínica, entonces en el caso de las personas que tienen exámenes, que tienen evaluaciones, que tienen, digamos, toda una información que le puede brindar herramientas al equipo interdisciplinario para hacer su evaluación, la va a poder suministrar en ese momento. Otro componente es la evaluación del equipo interdisciplinario que, como les decía, está inspirada en la CIF. Después de tener ese componente y después de hacer la evaluación, el equipo interdisciplinario va a poder decir, bueno, esta persona tiene este tipo de discapacidad. Eso es a lo que apunta realmente este certificado, a decir, esta persona tiene tal tipo de discapacidad. Sin porcentajes, sin números, solamente la persona va a decir, tiene discapacidad, punto, eso es. Y finalmente,
el profesional de salud va a poder sugerir algunas ayudas técnicas que la persona, según su condición, necesita en un momento y que el equipo interdisciplinario considere pertinente. Eso no quiere decir que las ayudas técnicas van a estar limitadas durante todo el proceso de vida de la persona a lo que dice el certificado. Es sencillamente una sugerencia que consideramos que puede permitir viabilizar que la persona tenga un acceso o facilite su acceso a esas herramientas, pero entendemos que la discapacidad es una condición dinámica y que la persona, digamos, los apoyos que va a necesitar en un momento dado, posiblemente en 5 años, en 10 años, no los necesite o necesite unos diferentes. Entonces, queremos aclarar que el certificado, aunque sugiere unas ayudas, no va a ser una barrera para que la persona pueda acceder a un tipo de ayudas diferentes, o tampoco va a ser una camisa de fuerza para que las que se sugiere el profesional de salud sean las que la persona utilice. Y finalmente son esas recomendaciones generales que puede dar el equipo interdisciplinario para facilitar la inclusión de la persona con discapacidad en diferentes ámbitos. Bueno, y finalmente nosotros diseñamos una ruta. Entonces, como vieron anteriormente, los 3 componentes o los 3 participantes, los 3 grandes actores en este proceso respondían cada uno a un color. Entonces, partimos desde la solicitud, en donde reiteramos que es una solicitud que se hace de manera voluntaria. Después debe llegar a las instituciones de salud que están indicadas con el color verde, en donde recordamos que todo este proceso es gratuito totalmente, que la persona con discapacidad no va a tener que costear nada desde el proceso inicial hasta la fase de certificación. Y bueno, ahí estamos describiendo todo el proceso en donde la persona toma la cita, entrega sus documentos, el equipo lo evalúa, la persona llega, se hace la entrevista y finalmente se expide la certificación, y el ministerio y la entidad está en la obligación de reportar la condición de discapacidad al Ministerio de Salud y Protección Social, pues para que pueda mantenerse, digamos, para que toda persona, digamos, que quiera consultar, cualquier entidad pública, privada, pues en el sistema ya tenga la persona su condición de discapacidad y no sea necesario que esté reportándolo a diferentes instituciones, sino que sea algo ya más del sistema. Bueno, eso era lo que les quería comentar, y ahora vamos a abordar el manual de valoración ocupacional.